Colombianos, atención, el español amigo de Petro y acusado de enriquecerse en el país rompe su silencio. Se presentó en Blue Radio y peinó a estos periodistas. Se trata de Javier Vendrell, que es conocido en España por su apoyo al movimiento independentista catalán. Pues el empresario español Javier Vendrell, cercano al presidente Petro, está siendo señalado de amasar una fortuna en el país, además de haber obtenido la nacionalidad colombiana sin haber cumplido todos los requisitos con los parámetros legales, de acuerdo con una investigación que hace el medio ABC. Según el mismo medio, los negocios que tiene Vendrell en el país suman un patrimonio de 500 millones de euros, más de 2.2 billones de pesos. Asimismo, los contratos están ligados con gestión de residuos en algunas ciudades del país a través de la empresa Tecva Colombia SAS, en la cual el empresario español es una de las cabezas más visibles. ABC asegura que Vendrell está siendo investigado por las autoridades españolas en el marco de la operación Volhov, en un caso relacionado con el financiamiento de actividades en pro de movimientos independentistas en la comunidad autónoma de Cataluña. Respecto a lo anterior, tras los señalamientos, el presidente Gustavo Petro se refirió a Vendrell en sus redes sociales y se preguntó, ¿es malo un empresario porque es amigo de Petro? Asimismo, el jefe de Estado se cuestionó, ¿acaso Javier Vendrell se ha robado un peso del presupuesto nacional o tiene contratos con el gobierno nacional? Añadiendo que solo lo denuncia porque Javier es Esquerra Republicana, partido legal en España que lucha por Cataluña independiente, conflicto en el que no intervenimos, dice el presidente Petro. Vendrell además es mencionado en una investigación a cargo de la Comisaría General de Información de la Policía de España, conocida como Operación Troya, en el cual se indaga acerca de su supuesta injerencia desde Rusia en la financiación del movimiento independentista catalán, ¿no? Después de los señalamientos registrados por ABC en el artículo El cerebro del tsunami amasa una fortuna en la Colombia de Gustavo Petro, Vendrell dio declaraciones para la emisora W Radio en el informe de Coronel y respondió que su relación con el presidente Petro comenzó en octubre del 2011, cuando el actual primer mandatario era alcalde mayor de Bogotá. Él dice textualmente, nos presentó un amigo en común, no es nadie público, no es importante, es intransigente, recordó Vendrell. Dijo que esa persona quizás pensó que podría tener afinidad por las posturas políticas. A partir de allí aseguró que se creó una amistad. El empresario español, quien fue asesor de la campaña de Petro, prefirió no dar detalles sobre la persona a quien lo relacionó, pero señaló que se trata de una persona que no tiene responsabilidad política alguna, señores. Y pues al señor Vendrell le pagaron 100 millones de pesos por apoyar la campaña de Gustavo Petro y una estrategia para que ganara. Él dice, ganamos las elecciones evitando la compra de votos. Es una buena forma de que funcionen las cosas y que la democracia dé el resultado que tiene que dar. Yo tuve un rol organizando los testigos electorales. Estoy satisfecho del trabajo que se realizó, ¿no? Pues esto fue lo que dijo, pero también el señor Vendrell se presentó en la W Radio y aquí hicieron un hilo bien interesante de las tapadas de boca que hizo Javier Vendrell a Néstor Morales, a Blue Radio y pues con todas estas fake news que están creando estos medios tradicionales. Por ejemplo, pregunta, ¿a usted le ha gustado el gobierno de Gustavo Petro? Y él responde, pregúntele a las miles de madres cabeza de familia, a los ancianos, a los campesinos de los que nadie se había acordado. Tremenda respuesta. ¿A usted le ha gustado, y se lo pregunto como colombiano, le ha gustado el gobierno Petro? Bueno, el gobierno Petro tiene, como cualquier gobierno, cosas buenas y cosas no tan buenas, pero pregúntele a los cientos de miles de madres cabeza de familia que nunca nadie se había acordado de ellas y hoy están recibiendo una plata del gobierno. Pregúntele a los cientos de miles de ancianos que nunca nadie se había acordado de ellos y hoy están recibiendo una plata del gobierno Petro. Pregúntele a los miles de campesinos, de asociaciones campesinas de todo el territorio, los que estamos apoyando para que monten proyectos productivos para que pongan este país a producir. Se han hecho muchas cosas buenas. ¿Se han cometido errores? ¿Qué gobierno no comete errores? ¿Quién toma decisiones y no comete errores? ¿A usted La tremenda respuesta aquí del señor Vendrell también. El presidente Petro me conoce. Vamos a ver qué fue lo que dijo. ¿Habla con frecuencia con el presidente Petro? No. Porque lo está, él ha sido muy acucioso estos días defendiéndolo en sus redes sociales a usted, ¿no? En medio de porque sabe, el presidente Petro me conoce personalmente y humanamente y sabe perfectamente, conoce a mi familia y sabe que somos gente trabajadora, honesta, que no hemos robado un peso, que no tenemos contratos con el Estado, que todo eso que se ha explicado es mentira y por tanto ha salido a defenderme porque me ve, pues mal, me ve mal. Porque usted póngase en mi piel. ¿Y usted está mal? Sí, claro que estoy mal. Usted se cree, mire, yo tengo una hija de 13 años. Las redes sociales son criminales. Sus amigas entran a las redes sociales, ponen mi nombre y ven todas las mentiras que se están virtiendo sobre mí, todos los insultos que se están virtiendo sobre mí, que estoy organizando células terroristas. Y eso que no soy fue, multimillonario. Y eso no fue lo que hizo también el petrismo con la oposición hace 3 o 4 años. Yo respondo de mí. Yo no estoy en ninguna red social. No, lo que quiero yo decirle no he es que faltado el respeto a nadie. Yo no he insultado a nadie. Criaron un monstruo. ¿Usted no era el jefe de Sebastián Guanumen, por ejemplo? No. No trabajó con Guanumen y no conoció de la línea de mover un poco la línea ética para atacar a los candidatos de la campaña del 22. ¿Ese no era su papel? Nunca me encontrará defendiendo nada que vaya fuera de la línea ética.
Sebastián Guanumen es una persona que estuvo en la campaña, yo estaba en la campaña, pero estábamos en orillas diferentes, ¿no? Y es que cuando los periodistas no hacen realmente su trabajo, solo se dedican a lanzar preguntas inquisidoras, a juzgar sin pues la documentación precisa para preguntar, sucede esto, ¿no? Aquí el señor Vendrell le responde que tiene pues todo documentado de su trabajo pues con pequeños productores. Resulta que les calla la boca. ¿A qué se refería usted cuando dijo, quiero preguntarle por dos frases si son ciertas? Entre comillas, usted dice en una conversación revelada en España por el periódico ABC, dice, si tuviésemos al Petro allí, tío, sería un aliado de cojones. ¿Esta frase la dijo usted? Sí. ¿Y a qué se refería? Un aliado de la izquierda, un aliado del progresismo, una persona, el presidente Petro, lo tuiteó en su momento, él estuvo cuando hubo el referéndum de independencia, es una persona, es un demócrata, es una persona que vio con buenos ojos el proceso político democrático que estaba siguiendo Cataluña. El contexto de esa frase, lo decía Néstor, era por negocios. No, en la referencia que hacía la prensa a esa no, en frase. absoluto, en absoluto. No era La prensa puede hacer la interpretación, la ABC puede hacer la interpretación que quiera, o sea, cuando digo la intencionalidad, a ver, yo que no tengo ningún cargo público, ni acá ni allá, que no tengo ningún título, que no soy nadie, que soy un ciudadano, me dan una portada en uno de los 3 periódicos más importantes de España. Pero usted ha sido contratista del gobierno del presidente Petro. Yo he sido contratista, tuve un contrato durante 9 meses por el que cobré 45 millones de pesos, que algunos medios interpretaron que estaba cobrando 45 millones de pesos mensuales. Sí, pero era la unidad administrativa de organizaciones solidarias, que Sí. depende del Ministerio del Trabajo. ¿Cuál era su papel allí? ¿Lo contrataron para hacer qué? Hay 9 informes que responden a esos 9 meses de trabajo documentados con fotografías de todas las reuniones que mantuve para impulsar proyectos agropecuarios de acuerdo con el lineamiento del gobierno y de la unidad solidaria para impulsar asociaciones, pequeños productores, cooperativas agrarias, y está absolutamente documentado. Un trabajo de 9 meses absolutamente documentado por el que cobré 45 millones de pesos. Okay. Y la otra frase. A ver, ¿cómo ven a estos periodistas inquisidores? Hágame el favor, ¿no? Juzgando al señor Vendrell, ¿no? También aquí le dicen, hay un interés por explicar, señalar que esta campaña era una campaña absolutamente ilegal. Miren la respuesta. A la que le doy apoyo. Usted hoy en día es funcionario, usted tiene contratos con el gobierno. No, señor. ¿A usted le pagaron por lo que hizo en campaña? Sí. ¿Cuánto le pagaron? 100 millones de pesos por trabajar 20 meses. 100 millones de pesos. Sí. ¿Por qué no está reportado eso en las cuentas de campaña? Porque a mí no me contrató la campaña, me contrató una empresa que estaba contratada por la campaña. Pero para la campaña. Por la campaña, sí. Y está ¿Y eso no es ilegal? Porque va a ser ilegal que una empresa... Pues está maquillando una contratación de una persona directa en la campaña. No, porque, a ver, cuando usted contrata a una empresa para que le monte los escenarios, está pagando a alguien que va a poner el micrófono. Pero es que usted era asesor de la campaña Petro. Yo trabajaba en un tema muy Y concreto. la plata no la pagaba la campaña Petro. Usted, por supuesto, tiene derecho a sus honorarios, son servicios La profesionales. plata la pagaba la campaña Petro a una empresa, y esta empresa me pagaba a mí por hacer un trabajo. Está, es así de sencillo. Y alguien dice, ¿y esto por qué no lo has dicho antes? Pues porque no me ha preguntado. A mí me preguntaron en una entrevista, ¿usted trabajó en la campaña? Sí. ¿Usted cobró la campaña? Sí. Nadie me preguntó cómo cobré. ¿Qué empresa es? Me lo están preguntando por primera vez. ¿Cómo se llama Y esa empresa, señor Vendrell? esta empresa, yo tengo un contrato de confidencialidad con la empresa, y yo no voy a decir en su momento, esta empresa, delante del Consejo Nacional Electoral, cuando dé sus explicaciones, ya informará y reportará de eso. Pero de verdad es que yo sé que hay un interés en explicar que esta campaña fue una campaña absolutamente ilegal, donde se... Ah, en serio que sí, no saben por dónde meterse estos periodistas para buscar algo que pueda perjudicar al gobierno de Petro, ¿no? ¿Creen que el presidente Gustavo Petro quiere la reelección? ¿Quiere quedarse en el poder? Le preguntan pues, los periodistas sembrando la cizaña. El presidente Petro sueña con transformar el país. Él quiere que una persona de su ideología y de su línea política siga el proceso, porque estas transformaciones no se hacen en 4 años, ¿no? Es definitivo, señores, no hay que votar por la derecha para que recuperen el poder, porque ustedes ya saben cómo se comporta la derecha en el poder. Privilegios para los más ricos y los pobres olvidados. El presidente Petro puede tener muchos defectos, pero ustedes saben cómo funciona la política en Colombia y no voy a entrar en detalles. Y le puedo asegurar que el presidente Petro, en lo último que tiene interés es en la plata. El presidente Petro sueña en transformar este país. Se puede equivocar, claro que sí, todos nos podemos equivocar. Pero el presidente Petro no es una persona ambiciosa, no es una persona que le preocupe tener unos bienes. Usted ve al presidente Petro, usted lo conoce bien, evidentemente, lo ve en temas de reelección, de quedarse en el poder. No, el presidente Petro ha dicho públicamente que... No, yo sé lo que le ha dicho, pero quiero que usted me dé su... No, el presidente Petro no se va. El presidente Petro sí tiene ambición de que alguna persona de su ideología, de su línea política, pueda reelegirse para dar continuidad a un proceso que es muy difícil. Mire, durante décadas la producción agrícola en este país ha ido cayendo. Desde que Petro es presidente, la producción agrícola va subiendo, pero no vamos a compensar décadas de caída
en 4 años. Exactamente, y esto es lo que se está logrando. Se va a hacer la reforma agraria que va a permitir que la producción de este país avance y haga crecer a Colombia de una manera pues que se lo merece, ¿no? No, cuántos gobiernos han olvidado el campo y este gobierno pues ha votado todo lo que se imaginan en tierras para el campesinado, en ayudas con sus cosechas, en ver cómo se pueden vender al exterior y aquí pues a todos los almacenes de cadena, señores. Nomás la alianza que hicieron con el Grupo Éxito. Pues luego de esta entrevista, que fue una encerrona que le hicieron realmente a Javier Vendrell, pues en la que no lograron su cometido, se quedaron hablando entre ellos por media hora al aire, para así, pues sin el entrevistado, inventar cuanta teoría y cizaña pues pudieran hacer con el frente fake news, ¿no? Así son. Por eso nadie ya les cree, señores. ¿Qué opinan de estas respuestas que dio el señor Javier Vendrell, no? Por otro lado, colombianos, resulta que al señor Bernardo Moreno, al fil de el señor Uribe Vélez, pues fue capturado, señores, y esto por la yidis política. Y es que la Corte Suprema de Justicia había ordenado su captura para que pague una condena de 5 años por participación en hechos de corrupción cuando fue funcionario de Álvaro Uribe Vélez. Definitivamente Uribe está rodeado de mucha gente que hicieron cosas malas a sus espaldas, ¿no? ¿Qué cosas? Pues en Calarcá, Quindío, se dio efectiva la orden de captura emitida la semana pasada por la Corte Suprema de Justicia contra este señor Bernardo Moreno, el director del Departamento Administrativo de Presidencia de la República, quien fue declarado culpable y condenado a 5 años de prisión por su participación en el escándalo de corrupción conocido como la yidis política. La sentencia contra el exfuncionario, uno de los hombres más cercanos al expresidente Álvaro Uribe Vélez durante su primer mandato, implica además que debe pagar una multa de 140 millones de pesos y no podrá ocupar cargos públicos por casi 7 años. La decisión se emitió por el delito de tráfico de influencias de servidor público en la modalidad continuado y fue confirmada a inicios de agosto por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Según el expediente, Moreno jugó un rol crucial en el cumplimiento de varios compromisos que el gobierno había adquirido con congresistas con el fin de que votaran a favor por la reelección del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Todo en medio del escándalo de dádivas que miembros del gobierno otorgaron a personas cercanas pues a Yidis Medina, entonces representante a la Cámara, para que se pudiese aprobar una reforma constitucional que le permitió a Uribe otro periodo presidencial consecutivo, ¿no? Qué trampa tan berraca la que hicieron el señor Uribe, feliz de continuar un periodo pues presidencial y demás, y a él sí no le pasó absolutamente nada. La sentencia confirmó también que Bernardo Moreno se valió de su cargo para enviar hojas de vía y nombrar a personas cercanas a Medina en cargos regionales, como notarías, el SENA o la Red de Solidaridad Social RSS, hoy Agencia Presidencial para la Acción Social, en medio de un pacto ilegal, ¿no? Definitivamente, y aquí está la opinión del señor Uribe Vélez, que esta era la versión pues que daba sobre Bernardo Moreno. ¿Qué dirá ahora? No se ha pronunciado hasta el momento. Ahora Bernardo Moreno está en la cárcel. Y para decretarle la medida de aseguramiento se dice que Bernardo Moreno estaba obstruyendo la justicia. Se invoca contra Bernardo Moreno una reunión que él tuvo con directivos del RCN, con un abogado en un club de Bogotá, cuando Bernardo Moreno no estaba vinculado a ningún proceso. La versión que tengo es esta. RCN Televisión saca al aire una noticia. En esa noticia dice que uno de los detenidos del DAP declaró contra Bernardo Moreno. Entonces, después el abogado Bernardo Moreno dice, eso no fue lo que declaró mi defendido. Bernardo Moreno, en busca de salvar su honra, se reúne con el abogado y con los directivos del canal de RCN. Que a la fiscalía le parece mal que se reunieran en un club de Bogotá. ¿Por qué? Si allá entran y tienen que registrar los nombres, ¿eso acaso es clandestino? Y que Bernardo Moreno habría hecho uso de su poder como secretario general de la presidencia para obstruir la justicia y obstruir los testimonios. ¿Qué dijo RCN en la época? Que cuando ellos verificaron el testimonio, a través de una publicación, de una de esas filtraciones sobre lo que declaran los testigos que se vio en el periódico El Tiempo, que cuando ellos verificaron el testimonio, encontraron que el señor no había dicho lo que RCN había publicado y rectificaron. Definitivamente este señor Álvaro Uribe Vélez no sabe cómo justificar las andanzas de todas las personas que lo rodearon en su gobierno. Esta fue una versión libre pues de este expresidente por las interceptaciones ilegales y definitivamente defendió a capa y espada pues a este señor Bernardo Moreno. Increíble, ¿no?
Colombianos, y esto es de no creer. ¿Recuerdan el escándalo que formaron los medios, algunos uribistas y demás, de un impuesto del 5 por mil que el gobierno tenía ya en la reforma tributaria que va a presentar y que había aparecido un borrador y demás? Pues este borrador no era oficial, y además de esto, fue un funcionario que fue contratado en el gobierno Duque y que venía de trabajar de Corfi colombiana. ¿Un infiltrado, señores? Es lo que nos preguntamos. Por eso, pues todas estas entidades del Estado debieron hacer una depuración para sacar a toda esta gente, pues que va con las ideas del gobierno de Iván Duque, ¿no? Definitivamente aquí Alfredo Mondragón lo deja al descubierto. Me sorprende el odio de los privilegiados contra el presidente Petro. A cualquier costo quieren que le vaya mal a Colombia, particularmente que hay una crisis económica. No han querido hablar mucho sobre el 1.600.000 colombianos que salieron de la pobreza económica, monetaria. Y evidentemente ahora lo que se inventan es que en el Ministerio de Hacienda se pretendía pasar de un 4 a un 5 por mil. Y decían que no era una fake news, que no, que eso era cierto, que lo encontraron por metadatos de manera muy inteligente a un tal Nicolás David. ¿Saben de dónde viene Nicolás David? Del Ministerio de Hacienda de Duque, de Carrasquilla. Estuvo en Corfi colombiana, estuvo en el sector de Loja, estuvo en la vivienda. Así que no vengan a echarle el cuento de que la propuesta del 5 por mil es de Bonilla, sino que viene de un pupilo de Duque de Carrasquilla. De tal manera que creo que el odio de estos sectores es evidente contra el gobierno del presidente Petro, y creo que hay que decir que definitivamente quieren generar una crisis económica artificial a través del pánico económico, y el pánico económico es finalmente un delito, no es una amenaza contra quienes lo han promovido, es un delito de quienes lo han causado. ¿Cómo les parece esto, señores? Pues acá Celso Tete Crespo dijo lo siguiente: aparecieron las llaves. Era un uribista quien pretendía proponer el impuesto del 5 por mil, lo cual nunca fue oficial ni contemplado por este gobierno. ¿Ven por qué es necesario depurar las instituciones de tanta derecha, ya sea la uribista o la del centro, y darle la oportunidad a gente del proyecto? Realmente es importante, y todavía queda mucha gente, pues, uribista y el gobierno Duque dentro de este gobierno. Y son los que hacen este tipo de marañas para generar confusión en la gente, ¿no? Y es que Wilson Arias dejó sentada la palabra sobre esto. Dice, no existirá aumento del 4 por mil. Es más, fue el gobierno de Gustavo Petro el que eliminó, pues, para movimientos totales de hasta 16,4 millones de pesos, y a partir de diciembre del 2024. ¿Cómo les parece? Pero esto no lo reconocen los uribistas, ¿no? ¿Qué desgracia estamos pagando para que el periodismo colombiano cierre filas en beneficio de esas falsas noticias? El día de hoy, por obra de un medio importante, se pretendió crear de nuevo el fake news, la falsa noticia de que el gobierno del cambio iba a presentar un proyecto de ley para profundizar el 4 por mil. Fue necesario que el Ministerio de Hacienda produjera un comunicado muy importante rectificando la información, y le quiero explicar al país, no es así, es exactamente al contrario. A partir de la reforma que votó este Congreso de la República, las cuentas que nosotros tenemos depositadas estarán exentas de esos pagos a partir de diciembre de este año por obra del gobierno del cambio, de modo que lo que es verdad es exactamente lo contrario de lo que se predica desde los medios. Y en esta mala hora de los medios de comunicación no se hacen un favor los propios periodistas. Esta semana nomás leía yo que una periodista de la revista Semana, que evidentemente está en campaña presidencial, se iba a lanzar en ristre contra otra de sus colegas de Blue, señalando que estaba recibiendo recursos para la financiación por parte de los bancos, y lo discuten en las redes sociales y no hay quien impugne ese comportamiento. Mi advertencia al país: tomen nota de las falsas noticias con las cuales se pretende horadar la capacidad del gobierno del cambio, crear confusión, crear desánimo social y afectar gravemente no solamente la imagen, sino la condición de gobernabilidad. Qué obra lamentable del periodismo nacional. Definitivamente sí, obra lamentable, donde vemos que corren la línea ética, corren la línea de la moral, pues estos periodistas, sobre todo la inescrupulosa Vicky Ávila. ¿Qué opinan de esta canta de tabla aquí de Wilson Arias a estos medios del establecimiento que están mirando cómo enlodar al gobierno? Colombianos, hasta acá este video, por favor, compártanlo masivamente. Díganme qué opinan de la peinada que les pegó, pues, el amigo de Gustavo Petro español, pues, a estos periodistas de Blue Radio. Tremendo, señores. Además de la captura del señor Moreno, ¿no? Uribe siempre defendiéndolo, pero hasta el momento calladito, ¿no? Y sobre esta noticia de que un uribista fue el que generó el documento frente a esto, ¿no? ¿Por qué lo hizo si no estaba contemplado? Rarísimo esto. Muy amables y hasta pronto.